Damos comienzo a la quinta sesión de esta Escuela de Filosofía que hemos llamado El cultivo del alma para el buen vivir. En esta oportunidad vamos a conversar con un muy buen amigo, un pensador, una persona que se ha construido a sí misma con el pensamiento, desde el pensamiento, y que ha encontrado significados a su vivir. Por eso esta sesión le vamos a llamar la filosofía del vivir. Vamos a ver cómo cada uno, vamos a intercambiar, nos han ido guiando lecturas, personajes, cómo cada uno se ha ido construyendo con la influencia de personas que hemos encontrado en el camino, cómo el camino ha influido en nuestras vidas. Pero antes de entrar en materia, quiero decir que esta Escuela de Filosofía llega a ustedes gracias al auspicio, al apoyo de Empresas Beach, unas empresas del centro sur de Chile, básicamente del Biobío y de Ñuble, empresas que su rubro es supermercados y ferreterías, herramientas en el fondo para la construcción, he dicho, de la casa, del hogar, pero también quieren ellos, Empresas Beach, y especialmente su dueño, Jaime Eri Flores, apoyar la construcción de la casa interna, la casa de la sabiduría. También se suma como auspiciador en esta oportunidad Hotel Bután de Coronel, también de la zona del Biobío, donde sus espacios están abiertos al descanso, a la contemplación del mar infinito, a la profundidad y a la interioridad de las personas. Entonces, Empresas Beach y Hotel Bután de Coronel auspician esta conversación y esta escuela de filosofía. Les quiero presentar a Manuel Solar Montorí. Manuel es un buscador, un hombre que se ha construido a sí mismo rastreando las raíces de nuestra tierra, ya vamos a hablar de eso, pero que después tiene y construye su camino propio en el arte del vivir, ¿no? Esta filosofía del vivir no se puede entender si no es con personas concretas. Lo primero, por tanto, que quiero preguntarle a Manuel es que nos relate qué influencia tuvo un libro mío, porque me conoció muy temprano cuando joven, y yo también era joven, un libro mío, uno de los primeros que escribo, Verdades Mapuches de Altamagia. ¿Qué influencia tiene, Manuel, ese libro en ti, que está justamente ahí, y después de muchos, casi después de 40 años, lo encuentro aquí en su casa y me pide que se lo dedique, ¿no? El libro lo adquirió hace 40 años, pero hoy día tiene una dedicatoria mía recién. Entonces, sí. ¿Dio inicio a tu búsqueda espiritual este libro, o a tu búsqueda? ¿Qué influencia tuvo las verdades mapuches, la cultura mapuche, la cosmovisión y este libro en tu vida, sobre todo en esa época, Manuel? Sí. Mira, yo en esa época, yo nacido y criado en la provincia, en Concepción, y en algún minuto me fui a estudiar a la universidad a Santiago, y ahí empezó todo un proceso interno de velación del misterio y de cultivo, que sin duda la filosofía es este trabajo interior de desmalezar y de replantear verdades y cosas. Y también esta crisis que vienen en la vida cuando uno se empieza a adentrar en los capítulos más densos. Y bueno, yo asiduo lector de cuánta cosa llegaba a mis manos. No sé por qué compré este libro, un personaje desconocido en esa época, pero me hizo mucho idea estas verdades mapuches de Altamagia para reencantar, este reencantamiento de la tierra, ¿no? Este sincronismo con la frecuencia de la tierra y con lo que significa el habitar un lugar, el habitar que eran temas que en ese minuto a mí me eran muy importantes. Así que compré este libro sin saber quién era Silaís Mora, era el primer libro que publicaba. Sí, además.
Y fue un libro que me hizo me encantó, digamos. Tiene una escritura muy hermosa, hay mucha poesía en sus descripciones, y es un libro bastante extraño de comprender, porque no solamente es lo racional, es un libro que te empieza a resonar, ¿ya? En sus diversos capítulos, en sus diferentes cosas. Así que este libro me gustó, fue importante para mí en su minuto, porque en esa época el tema mapuche, estamos hablando el año 88, claro, exacto. en esa época el tema mapuche era una cosa que no tenía la importancia que tiene ahora dentro del fenómeno cultural. Entonces, encontrarse con un texto que develaba algo de lo que había detrás de esta cultura con la cual yo había convivido. Yo soy de aquí, de Biobío, entonces de una u otra manera tampoco era tan ajeno a esto. Pero este título me era muy sugerente y la lectura de este libro para mí fue muy, muy importante, muy importante. Tanto así que decidí participar en un ciclo de charlas que tuviste en esa época. En Santiago, en el Instituto de Las Condes, ¿no? Estamos hablando a fines del año 80, ¿no? Yo había encontrado profundas verdades, por eso le llamo de alta magia, en el sur, en la Araucanía, en la zona de Pucón, hacia la cordillera, y allí conocí a una familia, conocí también especialmente a la que sería después mi maestra en el tema de la cosmovisión, Seferina Guayquifil, y sus luces más impactantes yo las registro como cápsulas, como pequeños pensamientos en ese libro, porque sentía que eran verdades universales, más allá de la pertenencia a una cultura. Y seguramente, Manuel, eso a ti que andabas me imagino, a esa edad, cuando uno es joven, uno cree que la verdad o la inspiración o los contenidos más profundos del significado del vivir venían del Oriente. Quizás tú también pensabas que había que buscar afuera de Chile esas verdades. Así es. Así es. Uno tiene eso de partida, el desencanto con el proceso universitario, porque claro, el racionalismo. Claro, que uno cree que va a encontrar lo universal. Y todo es todo lo contrario. Fue muy decepcionante mi pasada por la universidad, en cuanto al encuentro con las verdades. Y también esto de darse cuenta de que uno enfocado en este racionalismo propio de nuestra cultura, donde el conocimiento es una cosa de estudio, libresco, y darse cuenta que en lo perimetral, en el rabillo del ojo, como conversábamos delante, sucede el conocimiento, se develan las verdades. El conocimiento es una cosa que está, somos nosotros los que no tenemos los ojos para ver, ¿ah? Y entonces fue muy fascinante en ese minuto, en ese Chile también, que era un Chile muy distinto al nuestro, encontrarme alguien que estaba de una u otra forma indicando de una forma bastante poética esta cápsula de verdades contenida en esta cultura de la cual somos parte, convivimos con ella y somos hechos de esto, y de la cual nunca se nos había hablado nada. No lo sabíamos, claro. No lo sabíamos. Entonces para mí fue un momento también de revelación. De revelación, sin duda. Mira, y no solo te pasaba a ti, yo escribí este libro justamente porque sabía que la inmensa mayoría de los chilenos no considerábamos para nada la posibilidad de que hubieran vestigios de luces eternas en nuestra propia cultura ancestral, ¿no? Y menos, como había mucho desprestigio del tema indígena. El tema indígena era un saber menor, un folclore, no era ni siquiera un saber. Y este libro yo sé que contribuyó a empezar a generar otra visión de la Mapu, ¿no? Del contenido ancestral. Seguramente, Manuel, tú en esa época, tú ya estabas leyendo algo de Miguel Serrano, que decía: la brújula del alma está indicando el sur. Y a mí también me influenció o estuvo
fue en paralelo eso, y efectivamente yo quise mostrar que la brújula del alma tenía que escuchar, ver el sur, porque en el sur se abrían puertas. La palabra sur significa puerta en sánscrito, ¿no? Entonces, este libro, para mí también, era el resultado de mi alumbramiento, mi descubrimiento asombroso de esta familia en la zona de Pucón, a la cordillera, la familia Guayquifil, y sobre todo su matriarca, la señora Seferina, me alumbraba y me sacaba de una crisis también que yo venía producto de mi desencanto con la Iglesia Católica, ¿no? Yo me había retirado recién del seminario y tenía una soledad moral muy grande, y el mundo, la cosmovisión interpretada desde el ángulo de esta señora, de esta mujer, de esta Lamien Seferina Guayquifil, me vuelve a reencantar con el mundo. A ti también, Manuel, ¿qué otras lecturas, qué otros personajes te dieron sentido y te fueron alumbrando el camino? Porque ya que estamos aquí en tu casa, con una inmensa biblioteca, selecta biblioteca, preciosa, no se puede apreciar aquí en el video, pero estas vigas antiguas, esta memoria de la madera, tienen también ahora la memoria de los libros. ¿Qué personaje o libros te fueron alumbrando el camino? Sí, bueno, mira, yo venía saliendo a esa edad de una larga pasada por Nietzsche, que había sido muy devastador de mis verdades, digamos. Habían caído muchos tabiques y había una cosa, había sido muy fuerte, y por otro lado también un encantamiento con el conocimiento oriental, el budismo en su vertiente zen, y la India como fuente de iluminación, como fuente de luz, de conocimiento. Pero encontrarme acá en mi propio paisaje, en mi propio lenguaje, ¿no? Esta historia que las abejas te contaban y eran capaces de transmitirte, criado yo en el campo, me hizo repensar este Chile desconocido, este Chile que de una u otra manera lo habitábamos que emergía, ¿no? Claro, y que estaban pasando cosas de todas maneras en el planeta, estaban viniendo cambios y estaban viniendo cosas. Así que este libro yo lo considero dentro de mi historia de lecturas como un libro de mucha importancia. Es un libro que de una u otra manera hizo germinar sensibilidades por un mundo que quiero mucho, que es el mundo, mi paisaje, ¿no? Claro. Es ese lugar que me toca habitar, de los ríos, de los valles, de los bosques, de las lluvias, y percibirlo de otra manera, tener una percepción. Perdón, hay que aclarar que estamos al lado del Biobío. Estamos en la frontera sur. En la frontera sur, estamos en Quilaco, en la región del Biobío, y en la zona profundamente mapuche, que otrora fuera codiciada por España, donde estuvo 300 años en guerra, sí, el pueblo mapuche con España, y finalmente después la guerra continuó con el Estado de Chile, ¿no? Pero mira, a mí me pasó con ese libro, con las verdades que me entregaba esta familia y otros quinches de esa época, algunos ya difuntos, la mayoría difuntos en verdad. Me pasó algo semejante como le pasó a los españoles cuando llegaron a esta tierra, que encontraban filones de plata y oro a flor de tierra, encima, ¿no? Entonces me pasó algo semejante, como que las lluvias del sur habían despejado algo y yo estaba en condiciones de recibir ese algo de sabiduría, ¿no? De filosofía propia, de filosofía ancestral, de filosofía vital. Y eso es lo que a mí me deslumbra, filosofía que son capaces también de ser válidas para cualquier otra cultura. Mira, por ejemplo, ahí sale un principio que a mí me ha guiado por todos estos años de la filosofía mapuche, que es que la persona que practica el Chepelay Misuam, ¿no? El que tiene la mente despierta, no necesita ninguna religión, ¿no? Porque lo comprende, porque como está despierto, percibe la sabiduría en cada árbol, en el lenguaje del agua, en el lenguaje de las nubes, en el lenguaje de las aves, por ejemplo, que vuelan.
Y todo eso es enormemente revelador para mí. Estamos hablando, yo tenía también 25 años y me impacta porque venía de una decepción, ya lo dije, del mundo eclesiástico, y encuentro que aquí mismo en este sur, donde estamos, estaba las formas de filosofía más alta. Tú después te vas metiendo y encontrando con un oficio que te ha dado mucho también, de la xilografía, ¿no? El trabajo artístico. ¿Cómo Claro. vinculas? O sea, ¿qué te ha dado el arte y el trabajo con la madera, en el fondo también, y la impresión de figuras en tu vida? ¿Qué rol ha tenido esa disciplina artística en ti, Manuel? Mira, hablaste en la presentación del cultivo, de que la filosofía es un trabajo mi actividad siempre ha sido la agricultura, que no es otro que eso, digamos, Que cultivas la tierra. cultivar y cultura, y De ahí viene, ¿no? de ahí viene. Y entonces ha sido un trabajo cultural. Y por otro lado, todo este ámbito, del conocimiento que nunca me dejó, y por eso es que la biblioteca esta que me ha acompañado, que se ha ido llenando de libros, hasta que en algún minuto yo decido también que tengo que profundizar en ciertos aspectos míos que están relacionados con el mundo del arte, y me dedico a trabajar en un taller con el tema de la xilografía, del dibujo, como una forma también de plasmar imágenes, de acercarme a mi propio mundo, mi paisaje personal, lo que me rodea, no a irme hacia otros lados, sino que reconocer mis árboles, las lomas, la cordillera, una forma de plasmar o de coagular, hacer un destilado de ciertas imágenes que para mí eran importantes, que eran reiteradas. Que son motivadoras del vivir, ¿no? Que son motivadoras justificadoras de estar sí, aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya cuando me metí en el mundo de las imágenes y todo, y se hizo todo mucho más profundo, más denso, más interesante también, porque ahí ya se involucraban muchos aspectos, no era solamente una lectura, sino que era una reflexión, era un acto reflexivo que quedaba plasmado en una placa y que tú podías reproducir y que podías, pero con estos libros que siempre siguieron presentes en este trabajo, ¿no? Hay un trabajo intelectual, el arte no es no es un mero grito, ¿no? Al menos como yo lo entiendo, y es un acto reflexivo de la mayor profundidad. Eso es interesante, ¿no? El arte no es solo creación material de una idea estética, plasmar una idea, sino que tú lo mencionas, ¿no? Detrás hay un pensamiento, hay una reflexión honda y una manera de ver el mundo, ¿no? El arte te permite descorrer un velo que la cotidianidad no te lo entrega, ¿no? Exactamente, el arte te permite reflexionar en forma muy profunda, y especialmente esta técnica que es la xilografía, donde tú tallas, no hay posibilidad de borrar el error. Entonces significa enfocarse, tener muy claro qué es lo que quiere para minimizar, digamos, todo esto. Y entonces es un acto de suma reflexión, es un acto de atención, y de ¿no? atención, y de síntesis. ¿Qué quiero plasmar? ¿Cómo puedo hacer que la idea que tengo o la imagen que quiero representar, como abstraer los elementos que me permitan traspasarla a la otra persona? Para quienes no conocen, la xilografía es el arte de dibujar en madera primero, ¿no? una escena determinada, y de tallar con buriles, con gubias, con formones, delgadas líneas que reemplazan el pincel, ¿no? Se ahonda en la madera, sí, y luego se aplica una tinta y se pone después un paño o un papel. Y por eso tú dices, eso que lo que quiero rescatar, no hay margen de error, porque
no se puede, el error que se comete va a salir inevitablemente reflejado en el estampado de la tela o del papel. Y además y así como, iba a decir que así es como la vida, ¿no? Así es la vida, ¿no? Sí. Que uno escribe su biografía, yo digo, sobre las rodillas de la realidad, ¿no? Siempre uno no puede escribir su vida, es decir, vivir en borrador, ¿no? No hay borradores, ¿no? Uno comete errores y se quedan para siempre allí con sus efectos, ¿no? Sí. Eso es el vivir, ¿no? Entonces, claro, escribe sobre el cuaderno de la realidad, en las rodillas del vivir, y lo mismo que el arte de la xilografía. Así es, así es. La vida nos va secuelando, ¿no? La secuela es aquella herida que tú no puedes volar, que no puedes borrar, es parte de lo que tú eres, ¿no? Y todos tenemos secuelas de nuestro pasar por la vida, digamos, y eso es lo que nos va constituyendo, son nuestras cicatrices, nuestras cosas. Y en este proceso, de artístico, estaba también, en mi caso, estaba el proceso reflexivo, digamos, no era una cosa que tú en un momento a otro sacabas una obra, sino que había una profunda meditación, había una meditación previa, había un trabajo, había un intento, había una cosa como contra la época también, ¿no? Era una cosa como antigua esta. Y tan improductiva para ojos occidentales. Hoy en día, ¿no? Que está esto el copy-paste y que sí, tú puedes, bueno, y cambiar y todo, no. Y modificar una foto. Claro. Y ese tiempo dedicado, ese tiempo que tú pasas en tu taller, en tu espacio íntimo, es donde se develan ciertas verdades, porque es en ese minuto cuando tú estás en ese estado anímico de tensión y de concentración, donde tú empiezas a entender ciertas cosas y se entiende que lo que tú estás produciendo en este minuto es parte de un ciclo mayor o es parte de otra unidad. Entonces el proceso productivo se hace tremendamente rico y profundo. Manuel, mira, te hago una pregunta que muchos deben estarse haciendo, ¿no? Que es el objetivo de este espacio de la Escuela de Filosofía, el cultivo del alma para el buen vivir. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu filosofía del vivir? Recién conversábamos con tu mujer, tus opciones que tienes aquí de venirte a vivir al campo, los privilegios que tú mismo te has dado al construir esta casa, este refugio, este espacio de tanta serenidad para el buen vivir. ¿Cómo tú podrías definir tu filosofía de vida? Si alguien te pregunta, como yo ahora, ¿por qué eres feliz? ¿Por qué estás en paz con lo que tienes, con lo que eres? ¿Qué pensamientos te guían hoy día? Mira, qué bueno tu pregunta, porque es una pregunta que uno permanentemente se la está rehaciendo. Siempre está... ¿qué significa? Digamos, es la pregunta por el sentido de lo que tú estás metido. Porque en mi caso siempre había un intento de darle una intencionalidad a mi vida, ¿eh? y de tratar de evitar aquellos aspectos vitales que me distraen de lo que yo siento que está relacionado con aquello que me alimenta, que me nutre y en lo cual soy productivo. Entonces he terminado llevando una vida, viviendo en el campo, en mi taller, con mis libros, un poco recreando un mundo que me permita estar conectado con aquella fuerza, aquellas energías que me mantienen vital, ¿no? Uno mira, aparte uno en cierta manera reconociendo que hay cosas que no quiero la ciudad, no quiero el barullo, no quiero el exceso de información de afuera, porque el proceso reflexivo necesita de silencio, necesita de tiempo, son germinaciones, las plantas germinan con su época, germinan con su... Y el proceso del conocimiento también es así. Así que en el sentido de mi vida ha sido una ardua lucha por ordenar mi vida de tal forma de que se den las circunstancias que me permitan
estar En paz haciendo contigo. lo mejor Y que haciendo, puedo, ya. lo mejor que puedo dentro de mis faltas y de mis carencias y de mis limitaciones. Mira, tú has mencionado de que una obra hecha así, con convicción, con conciencia, con estudio previo, con deseo, y plasmarla en un producto artístico, eso en sí mismo es una forma es una filosofía de vida, ¿no? Hacer las cosas lo mejor que uno pueda, Sí. como si cada cosa fuera un arte, ¿no? En el fondo la vida es un arte, ¿no? El Es un vivir arte. es un Es el arte, gran arte, es el gran arte. el mayor de los artes. Sí. Y dice relación con eso que dices tú, que tengo que hacer lo mejor posible en mi tiempo, con mi conocimiento y con mi ignorancia, con mis lastres. ¿Ah? Y fíjate Con lo que tengo delante, ¿no? claro, claro. Y ahí dice un poquito, mira, eso que estábamos recién hablando, la secuela de la herida, que muchas veces nos lastra, ¿no? La palabra lastre es muy interesante cuando uno la lleva a su origen náutico, de que un barco que está mal lastrado es un barco que no va a navegar bien. Eso significa O sea, un ya, barco mal cargado, ¿no? claro, el lastre es el peso que se le pone al barco para que el barco pueda bien navegar. Un barco que no tiene lastre no puede bien navegar. Entonces, muchas veces estos lastres que llevamos todos, cada uno en su, son los que tenemos que ordenar y poner en su equilibrio para que nuestro navegar en la vida sea fluido. Y parte de la sabiduría del vivir que tú tienes, y que la conversábamos ayer, ¿no? Es la aceptación de la propia cruz, como decía Jesús, ¿no? Toma tu cruz, tú ven y sígueme, ¿no? Sí. Hablábamos de que Jesús en el fondo se refería a aceptar y tomar la cruz, es a aceptar y tomar tu lastre, ¿no? Sí. Tomar tus problemas, tomar tu sombra, Lo que eres. tomar el bulto que arrastras, que tienes, ¿no? Por supuesto, cuando hay bultos que hay que cortar, no hay bultos que hay que despojarse y sacar la mochila. Nos estamos refiriendo más bien a lo que tú eres, ¿no? A lo que aún todavía no comprendes de ti mismo, ¿no? Sí, Ese sería el trabajo con la sombra. Entonces, a uno en un momento dado se da cuenta que no tiene que desperdiciar ni siquiera a veces sus defectos o sus limitaciones, porque son allí material para pulir, material a trabajar, material a incorporar, ¿no? en el vivir. Y en la medida que uno lo comprende de esa forma, y uno entiende por qué la vida a uno le va poniendo los obstáculos y por qué es donde mayor es el poder que tú tienes en cuanto dispones de tu energía. No son tus lastres o tu sombra, como diría Jung, el que vive tu vida a través, sino que eres tú el que eres capaz de reconocer tus dolores, de reconocer tus penas y poder hacerlo. Y en ese sentido, el lastre o estas heridas de las que hablábamos recién, cuando, por ejemplo, el Odiseo vuelve a Ítaca, cuando este personaje, después de los 20 años de la guerra de Troya, y lo reconoce su antigua nana por una herida que tenía. Claro. Es reconocido, o sea, su naturaleza y su persona es reconocida por una cicatriz. Por ¿no? una cicatriz, por una cicatriz. Y también lo reconoce su perro, ¿no? Argos lo reconoce. Pero eso es muy bonito, esa imagen, ¿no? Porque nadie lo reconoce ni por su heroicidad, claro, ni por su viaje extraordinario, sino que por una herida que ya era parte constitutiva de su ser. De Ulises, de Odiseo. Y que fue más significativo en el reconocimiento de quién era en ese minuto. Entonces, nos cuesta tanto aceptar nuestras heridas y nuestros lastres, nuestra cruz. Y nos perdemos en eso, nos llevamos una vida en ese juego de que no quiero esto, que no acepto esto, que no, y no entregados a este navegar, a este fluir, a este trabajo. Justo decía, mira, también Joseph Campbell, donde está tu herida, tu tropiezo, está tu tesoro, ¿no? Si logras tú reinterpretar tu herida o ver que la herida es en el fondo una grieta por donde va a entrar la luz después, ¿no? En frase preciosa esa de Leonard Cohen, ¿no?
hay una grieta por donde entra la luz. Siempre hay una grieta. Y la herida del abandono, por ejemplo, la herida de la soledad, ¿no? La herida del rechazo, ¿no? La herida de la incomprensión, la herida del anonimato, la herida del olvido de los que uno quiere, ¿no? Allí hay que justamente detenerse y sublimar, desentrañar el significado de eso. Yo enseño en el Gimnasio del Alma, ¿no? en mis talleres y clases, y ahora en una comunidad que se llama Escribir para Sanar, enseño que uno debe, primero, autoobservarse, reconocer la herida, ¿no? Ponerle palabras, sincerarse con la emoción que le produce el estado y escribirle, por ejemplo, como ejercicio, una carta a la herida, al lastre, a la secuela, como tú le llamas, ¿no? Y eso permite primero la aceptación, sí, la aceptación, y uno se empieza a volver amigo, a tener amistad, sí, con esa, en el fondo, a reconciliarse con tu historia personal y, sí, y no a negarla, no a negarla, y ver que, y ya viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué vino a mí esta herida? ¿Para qué vino a mí esta crisis, esta dificultad, sí, enorme, sí, este duelo? ¿Para qué vino a mí este desafío, ¿no? Y siempre uno, si uno lo acepta, va a descubrir que viene como regalo, ¿no? Sí, sí, ¿a ti qué te ha dado, Manuel, las grandes heridas? Como las... ¿qué podrías decirnos Mira, qué te ha entregado? A mí las grandes heridas me han entregado la claridad, me han entregado la lucidez, ¿no? Yo agradezco a todos mis errores y mis fracasos, a todas mis secuelas, porque son las que me han hecho redireccionar mi postura ante la vida. Es lo que me ha hecho recapacitar, es lo que me ha hecho entender que muchas veces este enfoque que uno tiene sobre lo que uno quiere hacer, sobre el deber ser, a uno lo lleva a lugares donde no tiene que estar, los lugares que no son. Entonces todos estos mal pasos o te reconducen, te hacen más humilde, te hacen más, y te llevan finalmente a los espacios en los que tú tienes que habitar, en los cuales tú te conectas, en los cuales tú tienes que hacer tu vida, en los cuales... Manuel, estamos aquí en la casa, en los pagos, como dicen los argentinos, de tus padres, de tu padre. Al parecer, por lo que tú me has contado, tú no tuviste grandes rollos con tu padre, ¿no? Ni con tu madre, me imagino. A diferencia quizás de otras personas que le achacan a los padres la desgracia del hijo, ¿no? Eso es interesante. ¿Tú tempranamente tuviste buena relación con tu padre? Mira, como dice Jung, que el proceso de individuación siempre significa entrar en conflicto con estas dos imágenes arquetípicas que son el padre y la madre, y sin las cuales lo más probable es que si uno no resuelve la relación con eso, uno no va a encontrar el centro de uno y el camino que cada persona debe seguir. Yo con mi padre tuve siempre muy buena relación, y con mi madre en alguna época peleábamos, por supuesto, pero eso se fue resolviendo en la medida que yo fui trabajando conmigo, porque todo este proceso de encontrarme con este libro y volverme a reencontrar contigo después de tantos años y retomar temas, qué sé yo, todos estos personajes que en algún minuto aparecieron en mi vida, como el Miguel Serrano con su libro Ni por mar ni por tierra, claro, que hablaban de un Chile que estaba un poquitito más allá, que estaba por develarse, que estaba por reconocerse. Eran también sincrónicos con mi proceso de individuación. Y era un proceso de reconocer a mi padre en su espacio, a mi madre en su espacio, y yo asumirme como persona adulta y como individualidad, ¿no? Y en algún minuto decir, bueno, hay cosas que no tuve, hay cosas que no esto,
pero en qué minuto yo me hago cargo de mi vida, en qué minuto me hago responsable de mi propio proceso, en qué minuto, Fundamental, ¿no? en qué minuto yo digo, mira, soy este montón de carencias o esta mochila que todos cargamos con diferentes cosas. Y eso es lo mío. ¿Cómo acomodo Pero lo todo acepto, eso? ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo eso. lo pongo en su dimensión? No le echo la culpa al otro, no le hago cargo al que no debo, sino que lo asumo y con eso vivo mi vida, con eso me individuo, con eso me convierto en lo que soy, en lo que quiero ser. Y ahí está el tema tremendo, que qué es lo que quiero ser. Claro, fundamental, ¿no? Para encontrarles sentido a la vida y para tener una buena filosofía del vivir, hay que partir por ahí, ¿no? ¿Quién soy, ¿no? Y después vienen las preguntas, ¿no? ¿Cómo ser fiel a mí mismo? Pero para ser fiel a uno mismo, primero hay que saber quién soy. Y ahí ahí sirven los desatinos, los infortunios, ahí sirven mucho los problemas que nos llegan, porque nos van probando de qué madera estamos hechos, ¿no? De cuánto somos capaces de soportar, si es que ese es lo que reconocemos como un bien, en fin. Sí. Mira, también hablábamos ayer del caso de Mark Twain, ¿no es cierto? Este escritor norteamericano que se enamoró de la foto de quien iba a ser su esposa después. Un amigo le mostró en un medallón una foto, y él le escribió, dice la biografía, ¿no? 100 cartas de amor, ¿no? Y nunca recibió respuesta, pero él persistió, insistió, y a la 101 ella le responde que sí, que acepta una cita de verse, ¿no? Y hablábamos ahí, ¿no? de que habitualmente el chileno se aburre y dice que se habrá creído esta mujer, ¿no es cierto? Que se vaya a freír monos a donde sea, o en México, frustrado, el hombre se va a una cantina a llorar y a ahogar las penas en el alcohol, que nunca aprenden a nadar siempre. Entonces, los infortunios, comillas, o los desajustes, los quiebres, la problemática que uno enfrenta, lo prueba y también lo mide, ¿no? Lo mide en cuanto a que realmente yo quiero lo que quiero, ¿no? Cuánto de honesto y de fuerza hay en lo que yo me fijo como meta, o es solamente un entusiasmo pasajero, ¿no? Exactamente. Esa es otra dimensión de los quiebres y de los problemas, ¿no? De los desajustes que hablábamos, sí. ¿no? Y por eso es que es tan importante la convicción, es tan importante el creer en uno, porque si uno no tiene una fe en uno mismo, nadie más la va a tener. Uno tiene que creerse el cuento, porque es uno el que recrea la realidad, es uno el que inventa esta biblioteca, es uno el que se nutre de esta biblioteca, porque si tú no lo haces, habría terminado viviendo probablemente en Santiago, estaría llevando una vida que tal vez no me habría gustado tanto. Claro. Entonces esa decisión, que significa también tener un ethos, tener una disciplina de imponerte y de perseguir tus cosas y de creer en ellas y escribirlas en tu carta. Porque si no las escribes, porque en la tercera tú ya te bajas la guardia, nada vas a conseguir, nada de lo grande si se recibe o se encuentra si no hay un trabajo grande detrás también. Y un trabajo físico. Mira, yo te he visto aquí picando leña, te he visto trabajando físicamente, cocinando también, colaborando en las labores lógicas del campo. Has trabajado muchos años con animales, etc. Y es interesante que tú has encontrado sentido aquí en el campo, y yo te entiendo que probablemente si estuvieras en una ciudad, tu vida sería, y aquí te lo pregunto, ¿no? Intuyes, conociéndote a ti mismo, sería desesperante, sería vacía. Sí. Mira, yo creo que una de las grandes cosas, uno de los grandes problemas que tiene esta civilización en la cual estamos metidos, y ahora estoy hablando a nivel mundial, es el exceso de información, el exceso de pantalla,
de que todo está cambiando, todo es un permanente estímulo y estímulo y estímulo. El exceso del matinal puesto a toda hora prendido, de la música, de cualquier laya, como decía la gente antigua, cualquier naturaleza puesta. Entonces, que no haya paz en ti, que no haya ese silencio, que no haya el momento en que tú te das cuenta de cómo está el día, de cómo cae la lluvia, de que hay viento, los momentos en que uno tiene que estar en silencio. Entonces, para mí, muy tempranamente en mi vida, y con estas lecturas, con estas intuiciones que fueron de tu libro, del mismo Miguel Serrano, esa convicción de que mi vida tenía que hacerla cerca de los árboles, de los cerros, de la montaña. O sea que yo en algún minuto dije, yo tengo que vivir en ese entorno y tengo que alejarme del mundanal ruido, porque el mundanal ruido me pierde a mí, me perturba, me distrae, me distrae de la vida, me distrae del sentido, me distrae de mi necesidad, de mi interioridad. Entonces, bueno, eso significó tomar decisiones y hacer las cosas para que eso sucediera. Y es donde, al final, tú tienes que tratar de vivir, de habitar en los lugares donde tú te conectes contigo. Porque si tú estás permanentemente deshabitado, si estás tú permanentemente invadido por voces, imágenes y cosas, es una vida chatarra, porque es muy claro cuál es la comida chatarra, pero hay música chatarra, hay cultura chatarra. Y hay vidas chatarra. Y hay vidas chatarra. Entonces, si tú quieres vivir una vida profunda, intensa, con sentido, en un entorno chatarra, no se puede. No se puede. ¿No? Tú tienes que ser selectivo, hay libros que no me interesan, hay música que no quiero, hay gente con la cual prefiero no participar, porque yo estoy en este camino, yo estoy en este sendero, y en ese sentido hay que ser un poco el ethos del guerrero, ¿no? del tipo que siente que hay una cosa de vida o muerte. Y que se retira de las malas influencias, ¿no? Y busca la compañía de los árboles, del agua, ¿no? De la montaña, de los libros, ¿no? De los huéspedes justos. De huéspedes justos, exactamente. Sí. Y qué hermoso también ver aquí en tu biblioteca, me has mostrado unos pequeños banquitos, unas pequeñas sillitas donde tú también inducías a tus hijas a vivir la belleza del pensamiento, la belleza de los libros, y ya que estaban rodeadas de naturaleza y de aire puro. Mira, tú vives una vida sensata, serena, feliz, entre otras cosas porque te has rodeado de salud, ¿no? Es un factor muy importante. Uno no puede tener una felicidad o tener sentido del vivir si no tiene salud física, ¿no? La ciudad hoy día conspira absolutamente en contra, ¿no? Tú y tu mujer están preocupados, por ejemplo, de beber agua pura, ¿no? de un agua, ¿no es cierto?, alcalina que contrarreste lo ácido de los alimentos y así evitamos, ¿no? Generación de tumores y de cánceres, ¿no? Entonces es un conjunto también de disciplinas para estar bien físicamente, y eso se logra también facilita mucho en entornos como estos, aquí donde estamos en Quilaco, cerca de la cordillera, muy cerca de Santa Bárbara, muy casi en el Alto Biobío, y en donde bebes el agua del Biobío, aunque está ya un poco clorada, pero tú la descloras y la limpias. Tiene esto de vivir cerca de la montaña, ¿no? Tiene esa ventaja de que te permite también un pensar más claro, ¿no? Levantarse temprano, caminar sobre el rocío, sudar, mira, sudar físicamente, importa. Tener fortaleza física para poder caminar, para poder hacer las cosas. Y mira, estamos en esta cultura donde todos los días te dicen que no puedes comer esto, que esto te hace mal, que lo que te hacía bien no es esto. También estamos sobreinformados de eso. Y sí, es absolutamente cierto que uno tiene que ver qué es lo que cómo alimenta uno el cuerpo, pero la verdad es que no es lo que entra por la boca, es lo que sale por la boca. Yo le atribuyo mucho más a la dieta X que está de moda. Mucho más importante que eso es tu pensar. Es tu pensar. Y eso yo soy muy
yo soy muy estricto con eso. Yo soy menos estricto en qué como, Sí, sí. pero sí en lo que leo, en las cosas que no me interesa escuchar, la información que a mí no me interesa dedicarle tiempo a aspectos. Yo sigo en mi mundo, que en la recreación de un espacio donde yo siento que hay una... Donde tu alma resuena, donde ¿no? resuena, donde hay germinación, donde está la vida. Estamos metidos, inmersos en una cultura de la muerte, ¿no? Y no nos damos cuenta, pensamos que estamos, no, esta es una cultura que es negadora de la vida, ¿no? Y algo Entonces, sí. entonces a nosotros lo que nos va quedando, está muy difícil la vida, a la intemperie, a todo imperio. Tenemos que buscar los intersticios, los espacios donde podemos habitar, donde podemos humanamente, donde podemos seguir pensando, donde podemos seguir creyendo en que el mundo no es lo que nos tratan de meter o de a toda costa de vender como que es la realidad. La realidad tenemos que recrear. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en buscar los espacios, en buscar nuestra reconexión con nuestra persona, con lo divino. Yo soy una persona absolutamente para arriba, creo que Dios es la verdad, y estar en eso. Si uno se sale de ese cuento, tú corres el riesgo de caer en este barullo mundano donde todo nos enferma, donde todo nos enloquece, donde todo nos trastorna. Lo interesante en ti, Manuel, y también en mí y en muchos de ustedes, y eso es lo que queremos resaltar, se trata de un pensar autónomo, no temer ser políticamente incorrecto, ¿no? Ir contra la corriente hoy día es un deber, porque todo apunta a masificarnos, todo apunta a volvernos en el fondo zombies de un pensamiento global, condicionado y vigilado, ¿no?, por las redes sociales, donde el que es disidente no es catalogado de hereje. Hay una nueva, ¿no es cierto?, inquisición digital, y por eso estos espacios de autonomía del pensamiento hay que cuidarlos, y te entiendo muy bien que es más importante esa autonomía del pensamiento que incluso de la pureza de los alimentos, ¿no? que es importante, pero no tanto. No tanto, ¿no? El pensar propio, ver en el fondo las prácticas del despertar, ¿no? Decía alguien, ¿no sé?, en forma muy acertada con el lenguaje de hoy día, tenemos que estar constantemente hackeando el mindset, ¿no? Hackeando la estructura mental que nos quieren imponer y que nos quieren hacer comulgar, ¿no? Así, con ruedas de carreta, y nos quieren hacer creer. Y hay que negarse, y hay que oponerse, y hay que pensar, hay que ser autónomo, hay que reconectarse con las verdades de alta magia que están en nuestro país maravilloso. Tenemos un país que es un instrumento musical finísimo, y que lo que no estamos dando el tono somos nosotros. Y no esperemos que venga de afuera un tipo a arreglarnos el problema. Nosotros somos los que tenemos que afinar a nuestro Chile en estas verdades. Tenemos que hacer que resuene nuestra realidad de acuerdo al país que tenemos, este feísmo, este imbunchismo que decía Eduard Bello, en el cual habitamos, ¿no? Ese es un feísmo que lo llevamos adentro, lo proyectamos en los políticos, en la cosa. Somos nosotros los que tenemos que devolver en un sentido estricto, y encontrar nuestra verdadera vocación de chileno. Y por eso que la historia de una generación, este libro de Don Miguel, Las verdades de alta magia, son libros probablemente extemporáneos, todavía no han nacido los chilenos para leer esto. Estos son libros que están escritos para gente de adelante, porque es más que un libro, este es como una música que nos resuena de una u otra forma, es un pequeño contexto musical, para iniciar una futura sinfonía. Es lo que yo imagino y espero, y he aportado datos en otro libro que no está editado en papel, sino solo en digital, que por supuesto las personas que quieran adquirirlo, se llama La misión oculta de Chile, ¿no?, que es en el fondo el daimon espiritual de este país, ¿no? Todas las tierras tienen un propósito en el concierto de las naciones, y en este tiempo, por los aportes que no solo he hecho yo, sino las personas que
otras personas que han intuido que esta tierra tiene una misión alta en el espíritu, es preciso hoy día develar, ¿no? A pesar de tanta señal que nos distrae, a pesar de tanto embolinamiento a la perdiz que hablábamos. Manuel, vamos a ir terminando y agradecerte a ti este espacio de reflexión tuya, porque lo que tú piensas estoy seguro que va a ayudarles en la filosofía de vida de ustedes. Probablemente les representa a muchos de ustedes esta forma de ver, sentir y de respirar el mundo. No digo respirar porque en esta zona de cordillerana, cerca del Alto Biobío, el aire es particularmente puro, el agua lo mismo, y Manuel y Ruth, su esposa, lo purifican aún más y se dan el lujo de vivir como se vivía antes en el Chile antiguo, con el ritmo natural, ¿no? Muchas veces aquí se corta la luz, no hay electricidad, y para ustedes es una bendición, ¿no? Estar con una vela, cada uno con su libro en sus manos, y compartir esas lecturas, ¿no? Es un ejemplo de que se puede vivir la vida de otro modo. Les agradecemos a ustedes y también a nuestros auspiciadores, que hoy día se suma un nuevo auspiciador, es Hotel Bután de Coronel, de la zona del carbón, la ex antigua zona carbonífera, donde allí podrán apreciar estancias frente al mar, a la profundidad infinita de ese mar de Chile, frente al Pacífico, en la gran bahía de Arauco, y disfrutando también de ciertas beneficios y comodidades que nos otorga Empresas Beach. Beach significa playa, sabemos muy bien, tiene todos los implementos para que el descanso sea preciso y precioso en la zona de la región del Biobío, particularmente en Tomé, en Dichato y en la zona de Ñuble. Empresas Beach, con sus ferreterías y sus supermercados, sus panaderías, auspician este espacio llamado Escuela de Filosofía, el cultivo del alma para el buen vivir. Les agradecemos su atención y nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de este Vivir. Muchas gracias, Manuel. Encantado, Siley. Y nos veremos muy pronto.